el domingo 16 de mayo, ¿no?, del 2021. Y el tema de ahora que quiero tratar, pero siempre con la ayuda de cada uno, Aviso. Elsa González has left the meeting. que cada uno podamos también revisar nuestras casas. Aviso. Raúl has left the meeting. Este es el de el reino milenial que va a tener nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esto se encuentra en Apocalipsis, ¿no?, capítulo 20, pero antes de entrar al tema, quería hacer mención que hay posiciones encontradas en la Biblia en este tema, como en muchos. Hay amplísimo versículos, o sea, muy amplio el espectro de versículos que hablan sobre el milenio. Sin embargo, hay posiciones encontradas, quienes creen que ya estamos viviendo el milenio, otros creen que ya pasó, y algunos todo lo espiritualiza, o sea, todo es simbólico, no nada literal, y en fin, ¿no? Pero eh, si examinamos la Biblia con detenimiento, o sea, vamos a encontrar que estas son promesas del Señor para Israel, pero que involucra también a las naciones, pero que el centro es Israel, ¿no? Y en la Biblia vamos a encontrar que este tiempo del milenio es algo que sí encontramos en la Escritura como literal, ¿no?, que está escrita. Y entonces el deseo es que podamos conocer un poco más de esta verdad que está en la palabra del Señor. Entonces, hay muchos versículos, como ya dije, pero podríamos empezar por uno, y es en Isaías. En el libro de Isaías, podríamos ir a Isaías. Estas profecías, el enfoque que han tenido los profetas es de un reino para Israel, pero una forma integral. O sea, y en ese enfoque integral, Aviso. Juan la que Polo Astartes Creensare. en ese enfoque integral no está contemplada la iglesia. O sea, la iglesia ha sido un misterio. Entonces, los profetas siempre, cuando hablaban del futuro, era enfocado en cuanto a las promesas de Israel, en cuanto al reino de Israel, eh, así de integral, ¿no? Integral desde siempre. Entonces, pero podemos ir, como dije, a Isaías capítulo 2, por favor, Isaías capítulo 2, y podemos leer del versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Lo puede leer, hermano Daniel, por favor, del 1 al 5 de capítulo 2 de Isaías? Capítulo 2 de Isaías. Capítulo 2, del 1 al 5. Dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y defenderá a muchos pueblos, y pondrán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y
te adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Amén. Gracias. ¿Hasta ahí es el 5? Sí, Ya, gracias. Como vemos ahí, está hablando de que ya no va a haber más guerras, ¿no? Entonces, las armas se convertirán en herramientas de trabajo. Entonces habrá paz, no habrá riesgo como hoy día, ¿no? De conflictos. Y entonces esto es una promesa que Dios les ha dado a Israel, pero nos involucra a todos, ¿no? Porque ahí se vendrán las naciones, pero ya no habrá guerra entonces. Y todos estaremos en el monte de Dios, dice, ¿no? En Judá, Israel. Entonces, pero podemos ir leyendo. Hermana May, ¿puede, por favor, hasta el versículo 8? me libro leo porque salió Mavita para ver el fuego. Del Ya. 6 al 8, Sí. capítulo 2 de Isaías. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los teos y pactan con hijos extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Y el 8 dice, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Mm, Ya. Ya, creo que esa parte ya no corresponde a esto. En el capítulo 11, Isaías 11, por favor. Le digo Mavi. Yo leo, Luisito. Y en el capítulo 11 de Isaías 11, Aviso, eh, Noemia el, Slep de Medellín. el versículo 6, hermana Morar- Aviso, Mavita, Noemia Joinet de Medellín. ¿me puede Morará el leer? lobo con el cordero, y el Ujú. leopardo con el cabrito se acostará. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Amén. El 7 el 7 lo puede leer también. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Mm, Ya, unita más, hermana. ¿El otro? 9. El que sigue. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Gracias, hermana Mavita. Entonces, como podemos ver en estos versículos, ¿no? Sí, En este reino que Dios sí. ha prometido y que va a traer para Israel y para toda la tierra, aquí describe, ¿no? Cómo el león ya no comerá carne, ¿no? Sino comerá, dice, paja, igual que el buey. O sea, no hará daño, ni la cobra. O sea, eh, un mundo como el que quisiéramos tener, ¿no? Donde no hay riesgo de ningún tipo. O sea, podemos estar cerca de un león, una osa, en fin, ¿no? Y la ternera con la osa, o sea, un Como en paraíso, el Edén. exactamente, un paraíso como el Edén, ¿no? Entonces, eso Dios va a traer para Israel y para nosotros, ¿no? Entonces, y por eso que el milenio, si bien es cierto, solo aparece en Apocalipsis 20, pero esto tiene un sustento en toda la Biblia, o sea, se sustenta en todas las profecías que hay, que Dios va a cumplir para Israel. Y esa es una de las razones por que los judíos no reconocieron, los incrédulos no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos esperaban un rey
que establezca un reino, o sea, que, como dicen los discípulos, que restaure Israel, ¿no? Que ya empiecen ellos a vivir de una manera como que describe aquí. Y lo que no entendían es que también había otras señales que iba a ser el Cristo, el Mesías, como los milagros, ¿no? El resucitar muertos, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que iba a, a padecer y también a ser crucificado, o sea, todo ello, y esa parte ellos no reconocieron por su incredulidad. ¿No? Siempre esperaron solamente un Mesías que les da bienestar. Esto va a suceder, o sea, que van a tener bienestar, sí va a suceder. Y aquí en Isaías lo vemos, ¿no? En este mismo libro de Isaías, podemos ir al capítulo 65, en Isaías 65, del versículo 20. ¿Lo puedes leer, Nemesita, por favor, del 20 hasta el final? Se me desconectó el audio, perdón. ¿Cuál es la cita? Isaías 65, es el capítulo 65, el versículo 20 en adelante. Ya. ¿A quién has dicho, Eloy? A Noemí, Maitercita. Allá. Ok. Sí, No gracias. habrá, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Sigo? Sí, siga, por favor. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. Gracias, Nemesita. Entonces, como ya hemos leído en el capítulo 11 y aquí en el 65, ¿no? Dios vuelve a decir que el lobo y el cordero andarán juntos, ¿no? Y en el 11, bueno, aquí dice que la serpiente tampoco hará daño, o sea, y que los niños, o sea, ahí no va a haber problema de que el niño se muera pequeño, o sea, ningún niño va a morir. No como hoy día que tenemos pues los riesgos, ¿no? De los niños, desnutrición y todo ello. Sino dice que morirán de 100 años. Es decir, llegarán a ser gente adulta, mayor, de 100 años. Y seguro que no con todas las enfermedades y malestares que hoy día sentimos, ¿no? En buena salud llegarán a los 100 años. O sea, esta vida Dios ha prometido y Él es fiel. Y como hemos leído en el Isaías 11, dice que el conocimiento de Él estará llena en la tierra, así como las aguas en el mar. O sea, el ejemplo que da es que así como en el mar abunda el agua, ¿no? En la tierra abundará el conocimiento de Dios. O sea, ahí nadie predicará a nadie. Todos conocerán al Señor, ¿no? Entonces, y como hemos leído acá, las familias van a vivir con pleno reposo, plena paz. Entonces, y ahí estaremos nosotros. Ahora, no como estamos hoy, ¿no? Pero en un cuerpo glorificado, renovado, ahí estaremos nosotros. Y esa es una de las razones que por la cual algunos niegan o no creen que
esto sea posible, porque dicen, pero ¿cómo vamos a estar nosotros si ahí van a tener sus hijos, niños y todo, y nosotros? Y nosotros estaremos con una naturaleza distinta, porque seremos renovados, pero estaremos ahí, ¿no? Porque el Señor dijo que donde Él esté, estaremos nosotros. Entonces, y el Señor va a estar reinando ahí y estaremos nosotros con Él. Y vamos a leer unos versículos que nos ratifican eso, ¿no? Pero ahí estaremos, en este lugar. Y es un hermoso lugar que nos espera. Podemos ir al libro, por favor, de Micaías, del profeta. Hermano Eloy, Sí. tengo una pregunta. No entiendo esa parte que dice, el pecador de 100 años será maldito. Claro, o sea, lo que pasa es que a los 100 años ya va a fallecer. O sea, entonces, como que hasta ahí todo es bueno, ¿no? Y a los 100 años ya te viene el morir, pues, ¿no? Entonces, es ahí que que llega la maldición, porque sería todo bendito si nadie muere, o sea, nunca haya muerte, ¿no? Pero va a haber muerte. Entonces, pero es a los 100 años, o sea. Por eso que dijo que el niño no morirá niño sino hasta los 100 años, dice, ¿no? Entonces, ahí recién a los 100 años es donde la muerte va a llegar. Es a eso, hermano Raúl, que dice ahí, Gracias. será maldito. Gracias. De nada. En Micaías 4, en el libro de Micaías 4, Micaías 4, del 1 al 8, ¿lo puede leer, hermana Elcita, por favor? ¿Micaías? Sí, Micaías. Miqueas, perdón, Miqueas. No encuentro Micaías, estoy que busco y busco. No hay Micaías. Disculpe. Esa es trampa. No hay Micaías. A mí todavía me hace eso. ¿Cómo se llama? Miqueas, no, ahí está Miqueas. Con los libros, Miqueas. Lo que pasa es que Micaías sí fue un profeta, pero no escribió un libro, ¿no? Disculpe la confusión. Es Miqueas. Miqueas 4, del 1 al 8, hermana Elcita, por favor. Después de Jonás. Ahí a mí todavía me lo dice. Miqueas de qué a mí capítulo 4, capítulo 4, del 1 al 8, hermana Elcita, por favor. Ya. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo, no se ve bien acá, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre.
En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que aflige, ¿no? Sí, Y pondré a la coja como permanente. remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, donde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Amén. Gracias, hermanita, gracias. Amén. Pero ahí vemos una vez más que Dios dice que ya no más se prepararán para la guerra, ¿no? Que convertirán su espada en asadón, bueno. Entonces, y nos dice sobre todo que ahí viviremos bajo su higuera, ¿no? O sea, imagínense descansar bajo tu higuera, sin ninguna amenaza, sin ningún miedo, nadie te va a amedrentar, como dice ahí, no habrá riesgo de que me van a robar, me van a asaltar, o, en fin, no va a haber amenazas, es una tranquilidad tal que va a ser solo disfrutar, ¿no? Es, realmente es un paraíso lo que Dios va a hacer. Él ha prometido y Él es fiel, o sea, entonces, y esto va a ser en el milenio, porque en nuestro tiempo esto no es posible, ¿no? En el milenio sí va a suceder todo esto. Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan sobre este tema. Voy a citar algunos más, pero con un poquito diferente. En este caso, en Ezequiel, ¿podemos ir al libro de Ezequiel, por favor? Con paciencia, pero en Ezequiel, capítulo 37, del versículo 21 al 28. ¿Me ¿Qué puede leer, número? María? Ezequiel 37, 21 al 28. ¿Lo puede leer, Maritza, por favor? Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será por ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Gracias, Maritza. Entonces aquí el Señor ratifica, ¿no? Que harán pacto con ellos, ¿no? Y que ya no serán más dos pueblos, en fin. O sea, que Dios va a ser su rey, dice, ¿no? Y en realidad Dios fue siempre rey de Israel, pero como sabemos, ellos pidieron tener un rey distinto, ¿no? Cuando pidieron a Saúl. Aunque no dijeron que sea Saúl propiamente, pero dijeron, queremos un rey. Entonces rechazaron que Dios siga siendo su rey, ¿no? Sin embargo, en su misericordia Dios no los ha dejado y Él un día dice los va a recoger y creo que eso ya ha pasado y también va a volver a pasar. O sea, las veces que sea
que sea así, Dios va a traerlos a los judíos, ¿no? Pero creo que hoy día somos testigos que se han vuelto a ser una nación, y si en el futuro fueran esparcidos por el anticristo, ellos volverán a ser reunidos también. Pero, y el propósito es que Dios va a ser su rey. Y cuando dice David, ¿no? Es su descendencia de David. Y nuestro Señor Jesucristo es su descendiente. Entonces, Él es el que va a reinar. Él va a ser el único pastor en un nuevo pacto que Dios hace con Israel, ¿no? Entonces, vemos en la Biblia, como digo, sostenidamente, que Dios nos habla de un pacto para Israel, de un rey para Israel, y de cómo va a ser esa vida, ¿no? Con total reposo, tranquilidad, un paraíso. Y podemos ir a favor al Evangelio de Lucas. Saltamos al Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, Lucas 1, capítulo 1, versículos 32 y 33. ¿Lo puede leer, hermano Raúl, por favor? ¿Qué capítulo es? Capítulo 1 de Lucas, versículos 32 y 33. Ok, ya lo tengo, amén. Uh-huh. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando el ángel le anuncia que va a concebir a nuestro Señor Jesucristo, que va a dar a luz. Entonces, este será grande, ¿no? Y que tendrá el trono de David para siempre. Entonces, es ahí donde se refiere en Ezequiel, que David será su rey y que será un solo pastor, todo ello, ¿no? Pero está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y aquí en Lucas lo dice, ¿no? Por eso es que la Biblia se aclara a sí misma, una parte con la otra, ¿no? Podemos ir al capítulo 22 de Lucas, Lucas 22. El capítulo 22 de Lucas, en el versículos del 28 al 30. 28 a 30. ¿Lo puede leer, Juanita? Porfa. ¿Cómo es el hoy, Lucas? 22, del 28 al 30, hermana Mavi. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gracias, Juanita. O sea, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿no? Que ellos se van a sentar en tronos, ¿no? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, habla de un reino que Dios le ha dado. Nuestro Señor Jesucristo es el que va a reinar en Israel. Pues Él viene como rey. En su próxima venida que Él venga para la tierra, va a ser como rey. Y va a reinar en Israel. Y va a reinar así como hemos leído en las profecías, con esa paz que todo ser humano anhela, ¿no? Con esa abundancia, con ese paraíso, ¿no? Que todos quisiéramos. Entonces, así va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos ir a Apocalipsis, un favor, Apocalipsis, que es fácil de ir a Apocalipsis. Al final, ¿no? Apocalipsis en el capítulo 11, vamos a leer en capítulo 11 de Apocalipsis, y los versículos del 15 al 17. ¿Ya?
11, 15 al 17. ¿Le puede, hermano Daniel, por favor? Ya, Apocalipsis 11, del 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 4 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. 17. Amén. Gracias, hermano. ¿No? O sea, pero nuestro Señor Jesucristo será rey de todas las naciones, ¿no? De todas, o sea, es de Israel, pero también de todas las naciones. En el milenio así va a ser, ¿no? De todas las naciones, nuestro rey, el Señor Jesucristo. Y ahora sí podríamos leer el mismo Apocalipsis en el capítulo 20, por favor. Y esos 24 ancianos, Bueno, muchos entienden que es la iglesia, o sea, que representarían a la iglesia, ¿no? Entonces, es lo que yo encontré, hermano, ahorita, como que ellos representarían la iglesia. Pero, bueno, pero sí, yo creo, me inclino por ello, ¿eh? Pero ellos son los que adoran a Dios, ¿no? Bueno, pero en Apocalipsis 20, podríamos, por favor, en el 20 del versículo 1 hasta el 9. ¿Lo puede, hermano Raúl, por nosotros, por favor? Amén, Apocalipsis. hermano. Gracias. Amén. Del 1 al 9, ¿no? Vi un Sí. ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Perdón. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fueron cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda parte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Amén. Sino que me serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Bueno, gracias, hermano. Pero, Amén. amén, sí. No, entonces, lo que revela aquí es que habiendo vivido estas personas con paz, ¿no? Con abundancia, con salud, teniendo al Señor Jesucristo como Rey, teniendo una vida de paraíso. Sin embargo, teniendo todo ello, sin embargo, Satanás, al ser liberado otra vez por un poco de tiempo, como dice ahí, ¿no? Satanás al tentarlos, o sea, incitarlos, ¿no? Irse contra Dios, porque el ser humano en su fondo, así tengas la paz, el paraíso, etcétera, pero si no eres libre del pecado, porque hay que entender que a este tiempo, después de 1000 años, hay hijos de hijos y las generaciones, y entonces muchos de ellos son que nacen en este paraíso, o sea, y por tanto, ellos al nacer en este paraíso tienen una naturaleza como la que tenemos nosotros, así de pecadora. Y entonces en esa condición de pecador, cuando viene Satanás, en este caso, y los tienta, ellos se rebelan contra Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo? Si tienes todo, ¿verdad? Tienes una vida de lo más tranquila, lo más feliz. Y entonces es que el ser humano es ególatra, es egoísta. El ser humano le gusta la anarquía. O sea, no que me gobierne nadie, sino yo soy. Y Satanás apelará sobre ello y a muchas otras cosas, y todo vamos con Satanás porque nos ofrece el vivir como querramos. O sea, y Satanás siempre ha engañado, ¿no? Y entonces nos va a engañar también. Pero va a revelar el corazón de esta gente que siempre es rebelde. Los seres humanos somos así, rebeldes, ¿no? Y si no eres renovado por el Señor Jesucristo, esa rebeldía lo tiene, lo va a tener la persona. Solo el Señor Jesucristo nos limpia el corazón y Él nos renueva, nos da su espíritu y nos hace otro ser. Pero ellos, como no han vuelto a nacer, entonces se rebelan, ¿no? Por eso es que no es que por ser pobres se rebelan contra Dios, o tener un problema de salud o de la vida. No, el ser humano se revela aún en tiempo de paz, aún en tiempo de abundancia, el ser humano se va a revelar, ¿no? Pero bueno, esa es una verdad que nos revela la palabra de Dios, ¿no? Pero así como eso es verdad que Dios les ha dado una vida de paraíso. Y otra vez nosotros estaremos ahí, ¿no? En este lugar, en el milenio. Bueno, con el Señor Jesucristo. Entonces, para ir terminando, podríamos leer en Isaías, por favorcito. Volvamos al libro de Isaías. Eloisito, una consulta. Sí. Acá dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿A qué se refiere esto?
sus obras son las que todo ser humano hace, o sea, va a ser juzgado por lo que cada uno ha hecho, las mentiras que cometió, los engaños, en fin, todos los pecados que cada quien, los malos pensamientos, las malas emociones, es como si, como si como si fueran a pasar en una película la vida de la persona, ¿no? Pero esa es una película que Dios te la pasa, o sea, ¿quién puede esconder de Dios lo malo que hemos hecho, ¿no? Entonces, a juzgar por las obras de cada uno, todos somos condenados. O sea, nadie se salva por sus obras. Por más intento que haga de vivir en santidad, sin pecar, como por ejemplo era la idea de Martín Lutero, ¿no? Pero no lo conseguimos porque el pecado está dentro de nosotros. Entonces, si Dios me juzgaría por mis pecados, por mis obras, voy a ser condenado. O sea, no hay otra, no hay otra realidad, ¿no? Entonces, y ellos van a ser juzgados por eso, por sus obras. O sea, ¿y por qué? Porque no fueron limpiadas sus obras, o sea, o sea, no fueron pagados sus pecados, porque ellos no recibieron a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que paga por nuestros pecados, ¿no? Él es el único que nos limpia, entonces Dios ya nos ve limpios, Eso, la obra de nuestro Señor. Pero si no recibes al Señor, Claro. Así es. sí, entonces ese juicio va a ser de esa manera, Maritza, por sus propias obras de ellos. Y la muerte y el Hades, ¿qué es el Hades? El Hades es el infierno, hermana Elsa. El Hades es el infierno, el lugar de tormento que una persona hoy día muere sin conocer a nuestro Señor Jesucristo, y a dónde va es al infierno, a este lugar de tormento, que también en griego se dice Hades. Y va a estar ahí esta persona, su alma, o sea, lo que comúnmente conocemos como el alma, ¿no? Va a ir a este lugar, y ahí va a estar hasta el día en que es juzgado, o sea, hasta el día en que como que hemos leído, Dios abra los libros y juzgue a cada uno, hasta ese día va a estar en el infierno, ¿no? En el Hades. Entonces, ese día del juicio de Dios, el Hades va a devolver los muertos, o sea, todos los que están ahí los va a llevar a juicio delante de Dios. Por eso dice, y vi a los muertos, dicen, ¿no? De pie, grandes y pequeños, o sea, los muertos, un muerto de pie ya no sería muerto, pues, ¿no? Pero en este caso habla de muertos porque son seres que pero están separados de Dios. Y al estar separado de Dios estás muerto. Y entonces ellos en esa condición van a ser juzgados, pero para ir por eso, por la segunda muerte. Y la segunda muerte es ya eterna, o sea, separado de Dios para siempre, ¿no? Y eso es lo que nos debe motivar a hablar a otras personas de que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo, porque de no hacerlo van a estar separados de Dios para siempre. O sea, la decisión que tomamos aquí es para siempre. O vives con Dios para siempre, o vives de espaldas a Dios, separado de Dios para siempre, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el Hades, hermana, va a devolver a los muertos que están ahí, que en este momento están presos ahí. Pero ellos un día serán lanzados al lago de fuego también. Pero yo lo que quería terminar era con Isaías 33, versículo 22. Sí, ¿no? Isaías, sí. Ya falta un minuto, creo. Isaías 33, 22. ¿Lo puede, hermano Daniel, por favor? Sería 33, 22. Sí. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos... Amén.
En el capítulo 43, 10 capítulos más adelante, en el 43, en el versículo 15. ¿Lo puede leer, Juanita, por favor? En el 43, 15. ¿Lo tienes? Oh Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Amén. Gracias, Juanita. En ambos versículos dice que Dios es nuestro juez, nuestro legislador, pero dice nuestro rey, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está hablando de Israel, pero es verdad que nuestro Señor Jesucristo es rey de nosotros también. Es rey de nuestro corazón. Entonces, como rey de nuestro corazón, cada día rindámosle nuestros corazones, porque Él es nuestro rey. Y Él es rey para siempre. Hoy día que vivimos en la gracia y cuando estemos en el milenio y más allá del milenio. Que bueno, gracias Señor por eso. Él es nuestro rey, así que estemos siempre confiados, ¿no? Bueno, hasta aquí, Padre hermano, que el Señor nos bendiga. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, te vamos a pedir a Juan Daniel que cierre en oración, no sin antes mencionar que mientras estuve en la tienda viendo el trabajo de gafitería, de construcción, de la reparación, también pude hablarle al gafitero, a los dos gafiteros y también a la señora que es dueña del local. Oremos por ellos también. Ya, entonces pido a Juan Daniel que pueda hablar. Padre Santo, gracias por este día, por esta reunión que hemos tenido. Sabemos que tú vienes pronto, Jesús, y vas a instaurar un reino. Donde vamos a reinar contigo pronto, Señor Jesús. Te agradecemos por tus bendiciones que nos das día a día, por tu provisión y tu sustento diario. Amén. Gracias por todo, Señor Jesús, por el mensaje de hoy. Bendice a los hermanos de hoy. Guarda siempre. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Un abrazo. Cada uno. Amén. Amén. Cada uno, bonita semana, Raúl. Aviso Juan la que todo esto ves, pensar. No, gracias. Ya, un Dios los abrazo. bendiga a todos. Igualmente. Gracias. Chao. Un abrazo para Chao. todos. Gracias. Muy bonito, Abrazo. Eloy. Bien comprensible toda la palabra. Amén. Gracias a Dios. Gracias. Ay, Señor. Danielito, me mandas unos videos, hermanos Daniel, que me asustan a veces, pero bueno, es la realidad. Ay, Gracias. Dios mío, todo lo que va a pasar. Chao, bendiciones a todos. Amén. Gracias. Chao, Luisita. Chao, Maritza. Aviso Chao, feedback de Maritza. Maritza Slep TVN. Botón de inicio para abrirlo, pulse Enter. Aviso Arianita Slep TVN.